RDS-TMC. La resolución de la Conferencia Europea de Ministros de Transporte junto con la Unión Europea recomiendan desde el año 1995 la introducción de un nuevo lenguaje de información de tráfico y viaje para el uso del RDS-TMC. El interés del mercado se dirige hacia la utilización de receptores RDS-TMC para la actualización de los datos dinámicos en el sistema de navegación del automóvil. Estos sistemas también podrían estar conectados mediante la telefonía móvil. Entre el año 1997 y 1998, en Japón comenzaron a utilizarse sistemas de navegación, utilizando la subportadora DARC de FM, y en Europa se comenzó a utilizar el RDS-TMC. Existen estudios de los efectos negativos que se producen por la distracción del conductor cuando se utilizan teléfonos móviles. Por esto, los sistemas de presentación para el automóvil se basan principalmente en mensajes hablados de corta duración y presentaciones gráficas muy simples. Esto evita el estrés del conductor, pues no necesita comprobar el nombre o número de las calles, ya que el sistema de navegación le avisa con anticipación antes de llegar a cada intersección. Los objetivos principales que se fijaron con el TMC fueron la definición y codificación de los mensajes de información y tráfico, para crear una normativa y así los fabricantes pudieran convertir los mensajes codificados en una voz sintetizada. Al transmitir códigos, los mensajes pueden convertirse en texto y voz utilizando la lengua natal del conductor, aunque éste se encuentre viajando por un país diferente al suyo. Los inicios del RDS-TMC. En el año 1984, Bosch y Blaupun anunciaron el comienzo de su desarrollo en la Eurotravel Conference. De inmediato comenzaron Bosch y Blaupun en Alemania y Philips en Holanda. Un año después, en la Asociación Europea de Consumidores y Fabricantes de Equipos Electrónicos, la EACEM, lo propone a la Unión Europea para que desarrolle un sistema TMC al que llaman CIM, Comprehensive Information for Motorists. La UER acepta la oferta y crea un grupo de especialistas del RDS, haciendo partícipes a los fabricantes interesados. En el año 1986, Philips y Blaupun proponen un protocolo para el TMC, que se define en el EC Drive 1 como ALERT-C. La UER crea una lista de eventos y en el año 1988 ya estaban traducidos a 7 lenguas. Esta lista, ahora extendida, se estandariza por la CEN en el documento PRENV12313-2, pero oficialmente existe desde el año 1997 con el sobrenombre de versión CEN Euro-English. Las traducciones están hechas por varios miembros de la Unión Europea y queda finalmente el proyecto borrador de la EC con el nombre Force Ecortis. En los años 1992 al 1994 se prueban con RDS-TMC hasta 14 proyectos regionales, de los cuales parte el EC Drive 2. Dicho programa convierte el sistema en más flexible y avanzado. Con todas estas experiencias positivas, el Consejo de Ministros de Essen, Alemania, recomienda en septiembre del año 1995 la utilización del RDS-TMC para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Además, en verano del año 1995, el Comité EC Dictatore DG7 aprueba un plan financiero para cubrir los gastos desde los años 1995 a 1999. Desde 1996, el DG7 propone crear iniciativas para el RDS-TMC, de los que surgen 2 proyectos europeos, Force Ecortis y EDEN, además de varios euroregionales como el Viking, Centrico, Corvette, Certi y Arts. Estos conciernen a Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia y Reino Unido. El sector más importante a cubrir con RDS-TMC se localiza en las carreteras de la Unión Europea, Trans-European Road Network, conocido con las siglas TERN. En el año 1997 comienza la introducción del RDS-TMC por algunos miembros de la Unión Europea. El resto de los países firmaron planes para el año 2000. En la primera fase se intentaba cubrir la mayor parte de las carreteras de la Unión Europea. La discusión de si público o privado depende principalmente de la industria del automóvil y de los propietarios de las carreteras, pudiendo ser el RDS-TMC un servicio abierto o de pago. El acceso a los mensajes de información de tráfico y viaje se realizó mediante una Smart Card utilizando el estándar ISO 7816, inicialmente con 512 KB de ROM. Este sistema está diseñado para almacenar las localizaciones TMC. Este desarrollo partió de Bosch y Philips y lo llamaron TMC Chip Card.
Con esto intentaron crear una posible estandarización y lo recogieron en un libro azul. Posteriormente surgió otra alternativa, almacenando las localizaciones en un CD-ROM. Debido a la falta de especificaciones, los fabricantes utilizan formatos diferentes para almacenar los datos y se llega a crear una confusión general entre los consumidores. No hay compatibilidad entre los formatos. Ambos sistemas permiten el uso abierto o de pago, pues cada Smart Card o CD-ROM puede dar acceso a una serie limitada de bases de datos. La actualización de dichas bases de datos puede ser financiada por el propio consumidor, ya que las localizaciones TMC suelen formar parte de la propia actualización de la cartografía, lo que se conoce como mapa de navegación. Debido a la poca flexibilidad que aporta el sistema RDS con las especificaciones publicadas en los años 1990 y 1992, se crearon nuevas expectativas con la evolución que tomó en el año 1998, pues el RDS se abrió a cualquier tipo de aplicación presente y futura. Con el ODA se permite un funcionamiento más dinámico y está abierto a futuras necesidades. La codificación del TMC utiliza el concepto ODA. Existen dos protocolos utilizados por la Pan-European Service, conocido con las siglas PES. Ambos protocolos utilizan la misma estructura RDS, enviando los datos en grupos del tipo 8A. La utilización de uno u otro se identifica en el AID del grupo 3A. Uno de ellos es el ALERC, que es un protocolo general cuya especificación se describe en el documento ENV 12313-1. ALERC transmite el AID CD46. Y luego está el ALERC Plus con ALERC, utilizado en Francia desde el año 1997, cuya especificación se describe en el documento ENV 12313-4. ALERC con ALERC Plus transmite el AID 4B02. Vamos a ver cómo funciona el TMC. La información de tráfico es recopilada por un centro de información de tráfico conocido como CIT. Cada incidencia que se recibe se traduce a un código TMC, de acuerdo con el protocolo de codificación de la tabla ALERC. Para ello existe una lista que contiene 2048 códigos que vamos a llamar evento. Solo existe una tabla con los códigos evento de uso común para todos los países y no necesita actualizaciones. De esta manera podría estar incluida en una memoria ROM dentro del propio navegador. El navegador traduce el código evento recibido al idioma seleccionado por el conductor, pudiendo ser texto y voz, independientemente del país en el que se encuentre. Como cabe suponer, el navegador tiene que asociar una localización con cada evento que reciba, para poder mostrar cada incidencia de tráfico o evento en un punto de la carretera, lo que llamaremos localización. Cada país tiene su propia tabla de localizaciones TMC. Asimismo, cada país tendrá que actualizar su tabla de localizaciones para poder transmitir las incidencias de tráfico en las carreteras de reciente construcción. Para que un navegador pueda mostrar las incidencias del tráfico de un país, es imprescindible disponer de la tabla de localizaciones de dicho país. También es aconsejable que el operador del servicio TMC y el navegador utilicen la misma versión de la tabla. Al igual que la cartografía, los mapas, las tablas de localizaciones TMC deben actualizarse. Los mensajes TMC se codifican utilizando 4 parámetros básicos, denominados localización, evento, dirección y extensión. La localización es el lugar más próximo al punto de la tabla de localizaciones donde ocurre la incidencia. El evento es el detalle de la situación de tráfico o condiciones meteorológicas y su adversidad. La dirección es la que identifica el sentido de circulación al que afecta dicho evento. Y la extensión es la longitud del problema de tráfico, es decir, el tramo de la carretera afectado. Junto con la aparición de los primeros sistemas de navegación para el automóvil en el año 2000, se empezó a potenciar el sistema RDS-TMC a nivel europeo. Existía una falta de interés comercial hasta entonces, pero de pronto el TMC se convirtió en un sistema novedoso y se impulsó su desarrollo. Sin embargo, la información TMC está disponible en España en modo abierto, sin cuotas de abono, desde el año 1997, gracias a los acuerdos de colaboración que se firmaron en el año 1995 entre la DGT y Radio Nacional de España. A finales del año 1995, España, DGT y RNE se integró junto a otros 10 países europeos en el proyecto Force Ecortis, en el que se comprometían a realizar ensayos entre los años 1996 y 1998 con objetivo de lograr un servicio paneuropeo de información de tráfico.
Paralelamente se realizaron las primeras pruebas en España dentro del contexto del proyecto Demostrador SIRMAD, Service Information RSTMC Madrid Demonstrator, definiendo 88 localizaciones repartidas por la M30, M40 y carreteras radiales de Madrid. El primer servicio ALERCE en España nació a finales del año 1997 y cubría la zona conocida como SERTI, la zona este europea. Este es un proyecto euroregional auspiciado por la Comisión Europea con objeto de mejorar la coordinación y gestión de tráfico en la red transeuropea de carreteras, conocido como TERN. Para dicho servicio se creó una tabla de localizaciones que cubría dicha área y que contenía unos 800 puntos correspondientes a los ejes Madrid-Zaragoza, Barcelona, frontera francesa, y Madrid-Valencia, Barcelona, frontera francesa. En el año 2000 el servicio TMC se extendió a la zona ARTS, la zona oeste, quedando de este modo, junto con la expansión del proyecto SERTI, cubierto todo el territorio nacional. Con esto, la Dirección General de Tráfico, el DGT, expande su tabla de localizaciones a toda España, autopistas, autovías, carreteras nacionales y autonómicas de primer orden, creciendo el número de localizaciones hasta 4.577 puntos TMC. La Dirección General de Tráfico y Radio Nacional de España, siguiendo el objetivo común de ofrecer un servicio público, en el año 2004 firmaron un nuevo acuerdo de colaboración junto con el Instituto de Robótica de Valencia, LISIT, con el fin de desarrollar y poner en servicio un nuevo servidor TMC que permitiera adaptarse a las necesidades particulares de los receptores TMC de cada momento. Actualmente son los navegadores. Paralelamente, en colaboración con los fabricantes del grupo de trabajo creado por ANFAC, en Radio Nacional de España se realizó un estudio de comportamiento en laboratorio de los navegadores existentes en el mercado. A partir de los resultados obtenidos, se creó el perfil de funcionamiento para el nuevo servidor TMC y se mejoró el rendimiento de los navegadores dinámicos. Este nuevo servicio TMC está operativo desde el día 20 de abril del año 2005. Localización TMC. Las tablas de localizaciones TMC permiten un máximo de 65.535 posibles puntos o localizaciones, son 16 bits. Entre la 1 y la 63.487 deben codificarse por una sola entidad en cada país. Dichas localizaciones serán interpretadas por los receptores cuando las decodifique de la Smart Card o del CD correspondiente al país. De los 2.048 códigos restantes, 1.023 se reservan para la Euroroad, las carreteras europeas, de manera que son comunes para todo el ámbito de cobertura europea. Estas localizaciones codificarán mensajes del tipo internacional dirigidos a Trans-European Road Network, la TERN. Evento TMC. Existen 2047 posibles eventos, son 11 bits, de los cuales ya están definidos 1375. Se ha creado una tabla con todos los eventos agrupados por tipo y los navegadores las utilizan para mostrar un icono o señal de tráfico en un mapa. Como podemos ver en esta tabla, los eventos ALERCE están agrupados por tipo. Existen 31 grupos diferentes. Los de nivel de servicio, es el grupo primero, contiene 418 eventos. Los hay también de retenciones, el 20 con 142.
y por ejemplo el de información especial, el grupo 31, solamente tiene 4. La tabla de localizaciones TMC. Desde finales del año 1999, fecha de creación de la primera tabla de localizaciones de uso público en España, conocida como E17 versión 1.6, que incluía 4.577 puntos TMC repartidos por todo el territorio nacional, ha habido una gran variación en la codificación vial, principalmente por el cambio de nomenclatura que sufrieron las carreteras. También se han construido nuevas carreteras, variantes, autovías. La Dirección General de Tráfico construyó una nueva tabla de localizaciones, la versión 2.1, la cual fue validada el 29 de marzo del año 2006 y se puso en servicio el 2 de octubre del 2006. La tabla E17, versión 2.1, contiene 7.763 localizaciones, es decir, 3.186 nuevas localizaciones. De esta forma, los navegadores dinámicos o navegadores TMC anteriores al año 2006 que no actualicen su disco de navegación nunca podrán recibir las incidencias que existan en las nuevas localizaciones. Esto equivale a un 41% estadísticamente de la información TMC que se transmite. Además, estos navegadores podrían mostrar algún evento fuera de lugar, principalmente porque muchos puntos TMC ya existentes se movieron de lugar. En las circunvalaciones de pueblos y ciudades, cuando se hizo el trazado por fuera, se utilizó el mismo punto, no se puso una localización nueva. En septiembre del año 2011, TISA, Traveler Information Service Association, certificó la última tabla de localizaciones TMC para España, la E17 versión 3.4. Como novedad, en la tabla E17 versión 3.4 se han incluido algunas localizaciones urbanas en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza. La tabla E17 versión 3.4 contiene un total de 21.816 puntos TMC, es decir, 14.053 nuevas localizaciones. Esta es la asignación de las tablas de localizaciones TMC. Las tablas de localizaciones se etiquetan con el código del país y un número. El código de país en el caso de España es el E, el carácter hexadecimal E, y hay una posibilidad de utilizar hasta 8 tablas, desde la 17 hasta la 24. De esta manera se podrían construir hasta 8 tablas TMC diferentes y ser gestionadas por 8 operadores diferentes. ¿Qué es lo que necesita un navegador para poder mostrar la información del TMC en España? Lo primero sería disponer del sistema de navegación adecuado, es decir, un navegador dinámico o navegador TMC. Lo segundo, tener el navegador conectado a una antena de FM, la antena de banda 2, y estar en una zona de cobertura de alguna emisora de Radio 3. Radio Nacional de España es el proveedor del servicio TMC. Lo tercero, disponer de la cartografía adecuada en el disco de navegación, en el cual se tiene que incluir la tabla de localizaciones de España, la E17. Y lo cuarto, tener habilitada la navegación dinámica. Dependiendo del estado del tráfico, recibiremos un número mayor o menor de eventos de tráfico. En un día conflictivo podríamos recibir más de 200 incidencias. El servicio TMC, en la DGT, se limita el número máximo de eventos activos a 300. En caso de que la situación del tráfico generara un número mayor de eventos al ERCE, se dejaría de transmitir la información de menor relevancia. Esta limitación se hace para mejorar la gestión de la memoria en los navegadores dinámicos. En función de la cobertura de Radio 3 y el número de eventos activos del momento, nuestro navegador necesitará un tiempo mayor o menor para cargar toda la información TMC que se transmite. Si nos encontramos dentro de una zona de buena cobertura de Radio 3, podemos hacer el siguiente cálculo. Teniendo en cuenta que la DGT transmite 2 grupos TMC por cada evento, el grupo principal y un multigrupo de etiquetado, en el primero se transmite la localización, dirección, extensión y evento, y en el segundo se especifica la distancia en kilómetros de dicho evento. De esta forma serían ya 2 grupos, pero como se transmite 2 veces, redundancia de 2, necesitaríamos 4 grupos del tipo 8A por cada evento. Teniendo en cuenta que Radio Nacional transmite grupos 8A con una velocidad de 2 grupos por segundo, al tener que transmitir 4 grupos por cada evento,
se necesitarían 2 segundos. Partiendo de estos datos, si estuviéramos en una zona de buena cobertura y recibiéramos datos sin errores, para recibir un ciclo de 100 eventos al ERC necesitaríamos 3 minutos 20 segundos. Para dar respuesta a las preguntas que muchos usuarios de navegadores con TMC se hacen del por qué no llegan las incidencias de tráfico a tiempo o por qué permanecen en pantalla durante más tiempo del que deberían de estar, vamos a ver de forma gráfica cuál es el proceso desde que se genera el incidente hasta que llega al navegador. Hay 2 tipos de incidentes, unos los que se originan en carreteras en las cuales la Dirección General de Tráfico no tiene cobertura con imagen. No existe una información directa y no conocen el incidente o accidente hasta que un agente de la autoridad no lo comunica. Es el agente de autoridad el único que puede dar de alta un accidente en el cual no haya cobertura de tráfico. Una llamada de un privado no sirve para darlo de alta en el sistema. El accidente, cuando se origina, lo primero que se hace es avisar a los servicios de emergencia y atender a los heridos. Lo último que se hace es comunicar el evento. De esta manera ya existe un retraso importante en este caso. En el caso de que se origine una retención en una zona con cobertura de pantallas, el propio operario de la DGT la da de alta. En caso de que fuera el sistema automatizado, pues sería todavía más rápido. En estos casos, el tiempo de llegada a la DGT es prácticamente inmediato. Una vez que se ha dado de alta la incidencia en la base de datos de la DGT, es el servidor del TMC quien codifica el código evento según la tabla ALERC. Genera un número que es el evento ALERC. A continuación busca la tabla de localizaciones, el punto en el que se ha originado el accidente y extrae el código de localización, sacando también información de la extensión y dirección. Con esto genera una trama que la envía a través de Telefónica. Antes era una línea dedicada, actualmente es una conexión IP con sus cortafuegos correspondientes y llega al servidor de datos RDS de Radio Nacional. El servidor de datos RDS empaqueta la trama del TMC junto con todos los datos RDS que se transmiten a todos los centros emisores y lo transmite vía satélite a través de Hispasat a los centros emisores. En los centros emisores se extrae la información y se envía a los codificadores RDS, los cuales transmiten la información a las zonas afectadas. A partir de ese momento, todos los navegadores que estén bajo la cobertura de un centro emisor de Radio 3, que es la red que se utiliza para transmitir la información TMC, y tengan cargada la tabla de localizaciones E17, que es la que se utiliza en España, al ser posible utilizando también la misma versión de la tabla, de otra manera podría mostrar los eventos fuera de lugar, estarán en disposición de mostrar la incidencia de forma gráfica en su mapa y mostrarle un icono. El navegador, si está en modo automático, podrá desviar la ruta buscando una zona por la cual no existan retenciones. Vamos a ver todo el proceso con una animación. El primer caso es cuando el agente de autoridad transmite el incidente o accidente a la Dirección General de Tráfico. Una vez que el operador de la Dirección General de Tráfico da de alta en la base de datos este accidente, es el servidor el que de forma automática extrae la información de la base de datos, codifica según la tabla de localizaciones el punto, extrae la extensión y dirección y también codifica el evento ALERC, generando una trama y transmitiéndola a Radio Nacional al servidor RDS. En este momento el servidor RDS empaqueta la información TMC junto con todas las aplicaciones del RDS y las transmite vía satélite Hispasat a los centros emisores. En los centros emisores el codificador RDS genera la señal RDS-TMC y se transmite a todos los receptores TMC que estén bajo la cobertura de un centro emisor de Radio 3. Si nos fijamos cómo ha quedado el sistema, el servidor TMC está repitiendo permanentemente el evento al servidor RDS y se está transmitiendo a todos los navegadores. Hasta que el operador de la DGT no dé de baja ese accidente, no desaparece el icono de las pantallas de los navegadores. Si se automatiza el sistema de borrado, durante un tiempo podría existir un error.
Si este accidente se ha codificado de forma manual y hay que borrarlo de forma manual, el tiempo de presentación no es exacto, no se presenta de forma adecuada. Puede haber una demora en el tiempo de llegada y una demora en el tiempo de borrado. En caso de que existiera una retención en una zona en la cual se ha automatizado el sistema de envío de datos a la DGT, no existiría retraso en la presentación del mensaje en el navegador. De forma automática llegaría la información a la base de datos, el servidor TMC codificaría el mensaje TMC y lo transmitiría a los centros emisores. Los navegadores mostrarían la información en tiempo real. Cuando el sistema diera de baja de forma automática también esta incidencia, el navegador dejaría de mostrar dicha incidencia. Sería el modo ideal de presentar la información TMC. En esta animación vamos a mostrar los posibles problemas de disponibilidad del TMC que podrían originarse. La señal RDS se distribuye vía satélite a todos los centros emisores y los centros emisores dan cobertura solapada a las zonas de interés. Las carreteras de primer orden normalmente están cubiertas al 100%. Ahora pintamos un coche que tiene su navegador y está recibiendo correctamente el TMC. Podría darse el caso de que un centro emisor dejara de recibir datos o dejara de transmitir porque tuviera una avería. En este caso, el navegador, al paso por las zonas que no tiene cobertura, estaría sin recibir esta información del TMC. En caso de que lo que sucediera es que se cortara la información, el canal de datos desde el servidor TMC de la Dirección General de Tráfico con Radio Nacional, o existiera una avería en el propio servidor de Radio Nacional, sería un corte total del sistema, no habría cobertura. Pero también podría darse un tercer caso, que pasa muy a menudo, que en zonas locales hay emisoras interferentes, hay emisoras que están interfiriendo las zonas de cobertura del programa de Radio 3. En este caso, en las zonas interferentes, el sistema TMC también deja de funcionar.